Mitos y arte 20. Manierismo. Pintar a la manera de... En la segunda mitad del siglo XVI, al Renacimiento le llega su final con el manierismo. En un principio, el manierismo consistió en que los artistas imitaban el estilo, la manera, de los grandes maestros del Alto Renacimiento, como Leonardo, Miguel Ángel, Tiziano o Rafael. Los grabados de Rafael son los modelos utilizados en pintura a lo largo del siglo XVI, época en la que muchos artistas, admirados por el dominio de los grandes maestros, dan por sentado que son incapaces de superarles y se limitan a imitarles, lo cual no puede ser más perjudicial para el arte. Pero en la época del manierismo también encontramos grandes artistas. Uno es el escultor Benvenuto Cellini, a quien debemos la mejor representación del joven héroe Perseo, mostrando la cabeza cortada de Medusa, la tercera gorgona. Perseo es hijo de la princesa Danae y de Zeus. Para salvar a su madre del rey que la tiene prisionera, el joven Perseo se compromete a matar a Medusa, que convertía en piedra a cualquier ser vivo que la mirase directamente a los ojos. Perseo contó con la ayuda de Atenea, de Hermes y de 3 ninfas que le proporcionaron objetos que le valieron de gran ayuda. En el arte comienzan ahora las reacciones en contra. El manierismo reaccionó contra el ideal de la belleza clásica que imperó en el Renacimiento, exagerando por ejemplo los movimientos y los escorzos. Esto último se aprecia en esta pintura de París Bordone, pintor veneciano discípulo de Tiziano, que nos hace visible el episodio de Atenea rechazando a Hefesto. Tintoretto, de la escuela veneciana, es un representante del manierismo. El tema del cuadro ilustra un pasaje de la Ilíada, Atenea que aleja a Ares de Afrodita. El escultor flamenco Juan de Bolonia nos muestra otro ejemplo de escorzo y exageración en el movimiento. Recrea el episodio de la vida de Heracles, en el que lucha contra el centauro Neso, que había intentado raptar a su esposa, la última, Deyanira. En ocasiones el manierismo cae claramente en la afectación, como en esta representación del dios Hermes del mismo Juan de Bolonia. Por ello hubo un tiempo en que fue considerado un arte artificioso y decadente, infravalorado por los críticos de arte. Posteriormente, el siglo XX ha sabido valorar sus méritos. En el siglo XVI, Gea no ha sido olvidada. Esta obra de un pintor flamenco, Martín de Vos, es otro ejemplo de exageración manierista. Está en el Museo del Prado. El Greco es otro representante del manierismo. Ya vimos que no pudo resistirse a mostrarnos la muerte del sacerdote troyano Laoconte y de sus hijos. Lo pintó en 1610, cuando la pintura mitológica era una rareza en España. Las reacciones en contra del manierismo se producen paralelamente en Francia e Italia. El caravallesmo y el clasicismo, dos tendencias que entre sí también tienen características opuestas. El clasicismo, a su vez, tiene dos vertientes, la italiana y la francesa. Caravaggio representa una de las tendencias en contra del manierismo. Caravaggio influyó de forma decisiva en la pintura del barroco. Se caracteriza por un uso dramático del claroscuro, una representación del ser humano muy realista en lo físico y en lo emocional. Personajes mitológicos que se cuelan en su pintura son Narciso, inventor del narcisismo, Medusa de nuevo, y un dios olímpico, Dioniso, que Caravaggio imagina con rasgos orientales. El clasicismo italiano de Roma y Bolonia está representado por los Carracci, dos hermanos y un primo. El más destacado, Aníbale. Aníbale admiraba a Rafael.
En el triunfo de Baco y Ariadna reproduce el momento en que Dioniso encuentra en Naxos a la princesa cretense, a quien Teseo ha abandonado. Representar a Afrodita con su joven amante Adonis es algo que ha motivado a muchos artistas. En el Museo del Prado, una de estas representaciones es la de Aníbal Carracci. Carracci pintó a Zeus y a Hera en su boda. En lo que se refiere al clasicismo francés, el fundador es Nicolas Poussin. Aquí vemos su triunfo de Poseidón y Anfitrite. Esta es la representación que hizo Poussin de mí en el Parnaso, rodeado de las musas y al lado de la fuente Castalia. El cuadro lo tenéis en el Museo del Prado. Se habla de clasicismo porque Poussin busca que sus pinturas reflejen la claridad, la lógica y el orden. No sé qué les pasaba a las chicas de Delfos conmigo. Primero fue Dafne, luego Castalia. Por huir de mí se ahogó en un manantial. Yo, Apolo, quise que llevara desde aquel momento el nombre de Castalia. El himno homérico 3 dice que los dioses del Olimpo se sienten atemorizados cuando yo me aproximo y tiendo mi arco hacia ellos. No se dan cuenta que lo hago en broma. Incluso se levantan de sus asientos. Los únicos que permanecen sentados son mis padres, Leto, de hermosos bucles, y Zeus. Leto me quita el arco del hombro, cierra el carcaj, lo cuelga de un clavo y me lleva a mi asiento. Zeus me saluda y me ofrece néctar en una copa de oro. Otro de los representantes del clasicismo francés es Claudio de Lorena. Lorena elige el Helicón, el monte de los sauces, para representar a Apolo con las musas, amantes de estos árboles. Ya, pero mis árboles representativos son el laurel y la palmera. Mi madre Leto se abrazó a una palmera cuando me trajo al mundo a mí y a mi hermana Artemis. Aquí tenemos a Artemis en un mosaico del Museo del Bardo en Túnez. Aquí en una fuente de los jardines de Peterhof en San Petersburgo. Esta es Artemis Diana, tal como la imaginó Luca Penny de la Escuela de Fontainebleau, representante del manierismo francés. Bueno, aquí aparezco yo representado por Caravaggio, que se toma la libertad de pintarme tocando el laúd. En fin, como dios de las bellas artes que soy, diré que lo acepto. Pero en la mitología griega en general y en la Ilíada en particular se hace amplia referencia a mi instrumento, la cítara, que estuvo dedicada a mi culto. Debido a su sonoridad suave, es el medio de expresión ideal para las emociones serenas y mesuradas, como las que reflejan mi carácter. Bueno, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. En fin, gracias por vuestra atención.